trabajando con el favor de Dios los dones del Espíritu Santo. Y ustedes saben que es un tema muy machacado, un tema muy hablado, pero la idea de hoy es que podamos aprender la procedencia, qué son, para cómo se manifiestan y todo esto. Bien, por favor agradezco, tomen notas. A pesar de que va a estar la grabación disponible para ustedes a partir de hoy, necesito que por favor tomen notas porque la idea es que cada quien pueda hacerse una autoevaluación de cuáles dones posee. Vamos a estar evaluando los 9 dones del Espíritu Santo, clasificándolos, pero también vamos a estar conociendo la diferencia entre los dones y talentos y los dones y los frutos, que muchas veces son confundidos. Bien, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a definir que el don es definido como un carisma. Y a nivel de raíz la raíz es neumaticón. Neumaticón, ustedes saben, ya estudiamos quiere decir que esto es una gracia dada, una carisma dada por el Espíritu Santo y son regalos sobrenaturales, no son cosas que hemos aprendido, no son cosas que nadie nos puede impartir, nadie nos puede dar, ninguna clase, ningún taller o certificación. Esto es una entrega exclusiva del Espíritu Santo y que por ende vamos a recibir, como decía, de manera sobrenatural. El Espíritu Santo es quien decide dónde, a quién, cuándo y cómo entrega estos dones. Repito, el Espíritu Santo es quien decide dónde, a quién, cómo y cuándo entrega estos dones y siempre va a ser según la necesidad de las personas y del territorio en el que haya esa necesidad. Porque no porque yo quiera ser profeta, Dios me va a hacer profeta. Aunque la palabra sí establece que yo puedo pedir los mejores dones y puedo pedir los dones, pero es el Espíritu que decide cuál me da y cuándo me lo da. Bien, entonces vamos a ver. El fin de los dones espirituales, gloria a Dios, es revelar al Mesías y su resurrección. Porque ustedes saben que mucha gente no cree en el Mesías, pero aparte de esto tampoco creen en la resurrección. Y la resurrección es un milagro. También está para revelar la gracia del Padre. La gracia es un favor inmerecido. Él nos da porque a Él le place. Y también para edificar y servir a la familia de fe. Y ustedes van a entender por qué un poquito más adelante hablamos de servir. ¿Para qué no son los dones espirituales? ¿Para qué no son? Y puse el no bien grandote para que se entienda. No son para enriquecernos y no son para hacernos famosos. Porque aunque en la palabra Dios le dijo a uno de los profetas, si no mal recuerdo, te haré famoso, pero era para que me hicieras famoso a mí. Era para que hablaras de mí. Y a través de eso que voy a hacer en ti, tú vas a proyectarme a mí. Porque el protagonista, como la palabra establece, soy yo. Es Él, en el nombre de Jesús. Bien, entonces quiero que aquí anoten. Aquí estamos los dones y los frutos. Son dos cosas totalmente divorciadas, diferentes. Una no tiene nada que ver con la otra. Amén. Y fíjense que uno está en 1 Corintios 12, del 1 al 8, y la otra está en Gálatas 4, de discutir sobre ese tema. Gálatas 4:22 están los frutos del Espíritu, o mejor dicho, el fruto del Espíritu en sus manifestaciones, porque es un solo fruto y se manifiesta de forma diferente, y los dones espirituales que también son manifestaciones del Espíritu. Vamos a conocerlo rapidito. Dice, número 1 es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. Y los frutos son amor, alegría, que también en otras versiones dice gozo, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, bondad, fidelidad, humildad o templanza y dominio propio. Estos son
Este es el fruto del Espíritu, como el fruto se manifiesta a través de nosotros. Entonces vamos a ver la diferencia entre dones y fruto. Y quiero que esto quede muy claro porque aquí muchas veces nos confundimos. Los dones son para edificar el cuerpo de la iglesia, o sea, el reino, el cuerpo de Cristo. Y el fruto es el que produce andar en el Espíritu. El fruto es lo que se produce al andar en el Espíritu. Los dones nos hablan del poder de Dios obrando en la iglesia. El fruto nos habla del carácter de Dios en el individuo. El fruto es algo individual, es algo personal. Los dones nos hablan de manifestaciones sobrenaturales. Donde hay dones, hay manifestación sobrenatural. Nada que tiene que ver con don puede ser almático ni puede ser del hombre. Amén. Y el fruto nos habla de la santidad. Cuanto más yo me he guardado para el Padre, más manifestación del fruto yo voy a presentar. Los dones se anhelan y se procuran. Señalen esto. Se anhelan y se procuran, no se envidian. El hecho de que Auri tenga un don, yo no quiero envidiar el don de Auri porque no es de Auri, es una manifestación del Espíritu Santo a través de Auri. Por lo tanto, yo debo anhelar y procurarlo, pero al Espíritu Santo, no a Auri. Y el fruto viene por andar en el Espíritu. Yo no puedo anhelar y procurar ni el amor, ni el gozo, ni el dominio propio, porque eso se da a través del proceso que yo decida vivir en intimidad con el Espíritu Santo. Al momento que yo estoy dejando que el Señor forje su carácter en mí, entonces va a manifestar el Espíritu Santo. Los dones se manifiestan puntualmente según la necesidad. Es según la necesidad que el Padre tenga en su pueblo, no es cuando yo quiera. Amén. Entonces el fruto es permanente es inseparable de la vida cristiana. Los dones definen lo que el cristiano hace. El fruto ayuda a definir lo que el cristiano es. Estamos hablando de dos esferas, hacer y ser. Ser y hacer. Hacer es el don, ser es el fruto. Los dones son indispensables para el crecimiento de la iglesia. El fruto es indispensable para la madurez y la calidad de ese cristiano. Repito, el don es algo corporativo de la iglesia y para la iglesia. El fruto es algo individual, es algo personal. Amén. Continuamos. Diferencia entre dones y talentos. Porque la gente cree que es lo mismo. La gente cree que es igual. Los talentos son naturales, son cosas adquiridas, son cosas que usted, amén, son cosas que usted va adquiriendo por conocimiento, por práctica, es sobrenatural. Aprende esta palabra, sobrenatural, no es de este plano, es del plano del Padre. Los talentos son heredados de los padres, ¿ok? Tú puedes heredar talentos de tu padre, de tu madre, de tu familia. Los dones se reciben al momento del nuevo nacimiento. A partir del momento en que tú eres nueva criatura en Cristo, que recibes al Padre, que te bautizas, entonces es el momento de la manifestación del Espíritu Santo. Ya hemos escuchado testimonios donde sabemos de personas que salen de las aguas hablando en lenguas, que salen de las aguas profetizando. Y es que inmediatamente tu vieja naturaleza queda sumergida en las aguas, la nueva criatura nace en ti y a partir de ahí entonces el Espíritu Santo se puede manifestar de manera libre. Tanto las personas salvas, en el caso de los talentos, como las que no son salvas, tienen talentos. Hay muchas personas no salvas que son talentosísimas, habilidades musicales, artísticas, atléticas, para las matemáticas, etcétera. Pero en el caso de los dones, son las personas, solamente los que son salvos tienen dones, los que son miembros de una congregación, de un cuerpo, que son miembros del cuerpo de Cristo. Una persona no salva puede imitar un don espiritual, alguien descarriado, alguien que no se congregue, alguien que haya conocido en un momento determinado al Señor, puede imitar lo que hace el don, pero no tiene el don, es fingido y se señala como una actividad propia, o sea, un falso profeta o un falso maestro.
Bien, entonces un hombre en el caso de los talentos puede ser un profesor muy talentoso en una escuela pública o en una universidad de prestigio. Puede ser reconocido como una persona, un profesor excepcional por sus colegas. Puede ser talentoso cuando se trata de habilidades de oratoria, de comunicación. Incluso puede llegar a ganar el premio del mejor profesor del año. Pero ese mismo hombre en el Señor no puede no recibir el don de maestro. Los dones espirituales son determinados por Dios y no por algún talento natural que pueda poseer el hombre. Óigame bien, yo puedo ser excelente profesor en el ámbito natural, terrenal, como talento, se me da muy bien, pero no necesariamente tengo el don de enseñar, no necesariamente tengo el don de ser un maestro. Amén. Entonces, si este mismo hombre recibiera el don de maestro, sería distinto, estaría más allá y sobre cualquier talento natural que enseñe que éste hubiera tenido. Es algo que no ven. Entonces vamos a comenzar a describir los dones. Ya conocimos cuáles son los dones. Ahora vamos a conocer cómo se dividen. Los dones se dividen en dones de revelación, dones de poder y dones de hay dos formas que la gente le dice que son de expresión oral o de inspiración, pero los vamos a conocer como tal. Dones de revelación, vamos a ver, tomando nota. Número uno, tenemos la palabra de sabiduría. Vamos a comenzar con la palabra de sabiduría. Espero que estén tomando notas. ¿Dónde la palabra de sabiduría? Que ustedes saben que en la Biblia está registrado que quien le falta sabiduría, que la pida. Y ustedes saben que cuando estamos hablando de sabios, hablamos siempre que se habla de sabiduría, el precedente es Salomón. Porque a pesar de que David le dejó reino, le dejó dinero, le dejó recursos, le dejó de todo, Salomón, cuando el Señor le dice, pídeme y yo te daré, y él lo que le pidió fue sabiduría, porque él entendía que él no iba a poder administrar todo lo que tenía en base a solamente lo que él había heredado como material o como circunstancial, sino que él necesitaba un poco más de ese algo que solamente Dios le podía dar, y él pidió sabiduría, y sabemos que eso está registrado como tal. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de Salomón, ustedes saben que cuando hablamos de Salomón, hablamos de escritor inspirado en libros, de la palabra, que si cantares, que si salmo, que si tal, Eclesiastés, etcétera. Pero cuando hablamos de Salomón, Salomón fue muy buscado incluso por la forma en la que él se expresaba, por los consejos que daba, por la forma en la que él manejaba las cosas. Hay un versículo que ahora no recuerdo el número, Dios mío, tanto que se lo di el otro día a una persona y no recuerdo el número, y relata la historia de que Salomón, unas señoras le llevaron un niño. Y ese niño, ellas se discutían, no porque es mío, no porque es mío, no porque es mío. Ya usted se imagina aquella escena, por ejemplo, con Gira, que Mori y yo, cada una coge un brazo y comienza a hablar, no, que ella es mi hija, 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 y nos pasemos entonces el día entero en el no que es mía, no que no. Entonces, la idea de Salomón fue, ok, tráigame el muchachito, miren lo que vamos a hacer, tráigame allí, a ver. Yo voy a coger un machete, de esos de ahí que aparecen en el barrio, y voy a cortar a Gira por la mitad. Eso fue lo que Salomón dijo. Y usted dirá, óigame, pero qué sangrón, qué difícil. No, no, era sabiduría. Porque él sabía, de parte de Dios, qué iba a suceder. ¿Qué pasa? Cuando él comienza y levanta su cuchillo y va a cortar el niño, lógicamente no lo iba a hacer, hubo una que dijo, ¡ay, no, no lo haga! ¿Quién usted cree que era la madre de ese chiquito? La que le dolía. La otra simplemente se quedó como que, whatever. No, no lo haga, está bien, quédate con el niño, no hay problema, quédate con el niño, es tuyo. Ya él sabía que esa era la madre del niño, porque ella tenía intereses muy por encima de lo que era quedarse con la criatura. Quería preservar la criatura. Amén. Entonces, la sabiduría de Salomón lo llevaba a ser consejero de muchos para aquel tiempo. Entonces, la palabra de sabiduría, nosotros necesitamos entender que no es que tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con cuánta cátedra tú tienes, cuántos estudios tienes. Esto es algo que viene del Padre. Y el Padre nos reitera que si no la tenemos o carecemos de ella, que la pidamos, porque vamos a necesitar manejarnos en sabiduría en muchos puntos
de lo que tiene que ver con el ámbito cristiano. Entonces, y realmente la sabiduría, la única forma de adquirirla es con experiencias vividas en intimidad con el Espíritu Santo. Es la única forma. Gracias. Primera de Reyes 3:26. Gracias, Paola. Primera de Reyes, pueden comprobar la historia porque hay gente que cree que uno está haciendo relatos, cuentos de la calle, no. Primera de Reyes 3:26 está el relato de Salomón que está haciendo esto y incluso encontré en las redes una pintura, una litografía de esta escena y a mí me causó mucho impacto porque fue algo que el Señor me reveló, pero yo no tenía ni siquiera la cita bíblica. Era algo que el Señor ponía en mí de que yo no debía, que no se debía entrar en ese pugilato, sino que debíamos de guardar los intereses de la integridad en la palabra. Entonces decía que las experiencias vividas y las vivencias con el Espíritu Santo son lo que nos dan la sabiduría, no son las vivencias de lo terrenal, de lo que yo paso al día a día, sino lo que yo vivo con el Padre. Amén. Entonces, la sabiduría también me ayuda a yo saber la diferencia entre la justicia terrenal y la justicia divina. No es lo mismo. La justicia terrenal le adjudica a la persona lo que merece, mientras que la divina es lo que la persona necesita a través de la misericordia. No me permite hacer juicio de la persona. Me hace ponerme a mí en una postura de entender que algo está haciendo Dios en la vida de esa persona y la justicia de Dios se está estableciendo como debe ser. Yo no tengo que tomar la justicia en mis manos. Yo no tengo que hacer un juicio de persona o de lo que fuera ante esa persona porque no tiene la culpa. Entonces, vamos ahora a pasar a la palabra de ciencia, que es muy confundida con profecía. No, el profeta puede tener palabra de ciencia, pero la palabra de ciencia va más allá de la profecía. Bien, la palabra de ciencia, o también se le llama palabra de conocimiento, es una revelación sobrenatural. Y quiero que presten mucha atención, porque a veces una persona fluye en ciencia, que tenemos muchas de ustedes, que son profetas que fluyen en el don de ciencia, y creen que simplemente es una profecía cualquiera, y no lo es. La persona que fluye en una palabra de ciencia es un vidente, es más allá que un profeta. Y nos es impartido para conocer sobre lugares, personas o cosas que tienen que ver con el pasado o el presente de alguien. Óigame bien, la palabra de ciencia tiene que ver con el pasado y el presente. Solamente estos dos tiempos. Porque la palabra de ciencia viene a liberar, viene a producir sanidad, viene a producir liberación, viene a producir restauración, viene a producir redención en una persona. Repito, la palabra de ciencia se establece en pasado y presente y siempre procura liberar, sanar, restaurar y redimir a una persona. Sacar a esa persona de una cárcel emocional o de una cárcel espiritual. Amén. Verdura y un ají. Hace eso. Sus micrófonos. Bien, entonces, el discernimiento de espíritus, que es el último don del área de revelación, el discernimiento de espíritus es cuando el Señor te permite distinguir la naturaleza, la verdadera naturaleza o la fuente en la que operan los espíritus. Y para los que no lo saben, los espíritus son demoníacos, son de Dios y son los humanos, o sea, los que yo me invento almáticamente porque estoy viendo de todo en todos los lados. Bien, es bueno que lo sepan. 3. Demoníaco de parte de Dios y los humanos. No es andar en la calle viendo de todo en todos los lados y hablando de todo en todos los lados. Señores, el discernimiento de espíritu, todo el que tiene dones, Dios le ayuda a tener, a desarrollar ese fruto de la templanza y del dominio propio. Entonces vamos a pasar ahora, bueno que anoten aquí que los dones de revelación muestran algo. Estos son, te permiten mostrar algo, pero los dones de poder son los que hacen algo. Quiero que lo diferencien. Repito,
Los de revelación muestran algo y son el de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Los de poder son sanidades, milagros y el don de fe, y son los que hacen algo. Bien, se llevan a base de ejecución. Los dones de poder son manifestaciones de la verdad del Padre en la tierra. Y hay personas, porque ustedes saben que cuando hablamos de que hacen algo es porque se ejecuta una acción visual. La gente puede ver, hay gente que si no ve no cree. Hay gente que son débiles en la fe y si no ven un milagro, si no ven la sanidad, si no ven que está operando algo mayor que su entendimiento, simplemente no creen que es realmente una manifestación del Padre. Entonces, vamos a comenzar con el don de fe, que para mí es uno de los más hermosos, porque a través del don de fe nosotros podemos saborear otra dimensión en el Padre. Y es bueno que sepamos que hay porciones de fe, medidas de fe, establece la palabra, que cuando nosotros venimos al Padre, recibimos una medida de fe. Pero estamos hablando de algo mucho mayor y es un don de fe. El don de fe es una impartición del Padre, de la fe de Jesús, de la fe de Cristo a nosotros. Y esto se activa en un momento específico, en un tiempo donde estamos pasando situaciones críticas. Eso no es de que se me acabó la comida, no. Estamos hablando de situaciones difíciles, de situaciones que han puesto incluso nuestra vida en peligro. Y ahí se activa la fe de Cristo en nosotros de parte de Dios. Igual también cuando ya pasamos la situación, se desactiva. Esa impartición se agota y entonces entramos y nos quedamos en nuestra porción de fe, porque es lo que nos hace permanecer mirando al Padre constantemente y entendiendo que requerimos de su auxilio todos los días. Entonces, el don de sanidad es el poder sanador de Dios que nos capacita para sanar enfermedades físicas y mentales. Gracias. Efesios 2:8, por su gracia, dame ver, vamos a buscarlo aquí, que no lo tengo, para yo poderle leer, porque ahí se me va muy rápido. Vamos a ver, Efesios 2:8. Me pongo más cómodo aquí. Bien. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús por buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella. Volvemos y repetimos, el don viene de parte de Dios. No tiene nada que ver con que usted se crea el súper en fe, el que más cree y el que más sabe. No, eso viene de parte de Dios. Entonces, decía que el don de sanidad es un don que reciben algunas personas. Generalmente son personas que fueron pasadas por procesos de salud y vencieron. Estas personas, no todos pasan por ahí, algunos simplemente los reciben a causa de la fe que tienen, del don de fe también operando, reciben el don de sanidad, pero la mayoría de personas que han pasado por enfermedades crónicas o mortales y sobreviven y sobrepasan, son personas que tienen el don de sanidad, porque como tienen autoridad sobre esa enfermedad, entonces pueden imponer manos y sanar. No necesariamente, vuelvo y repito, imponiendo manos, puede ser simplemente declarando la palabra, pero hay personas que prefieren que se le imponga la mano, como yo les dije ahorita, quieren que se le haga algo y quieren ver que se les haga algo. El don de milagro, por la parte opuesta, no tiene que ver con la intervención de una persona. Para decir que fue un milagro, debemos descartar total y absolutamente la intervención de un ser humano. Tiene que ser, el don de milagro es la creación de algo que por la mano de un hombre no puede haber existido, no puede haberse dado. Puede ser, no necesariamente sanidad, pero puede ser milagro financiero, puede ser una restauración, puede ser la restauración de un órgano, puede ser el funcionamiento de un órgano o muchísimas otras variables. Tiene que ser algo inexplicable para el ser humano, que no quepa la menor duda de que el hombre no tuvo nada que ver. También el don de milagros tiene que ver con hacer, con crear y acelerar en la esfera espiritual algo que en su sentido natural no puede darse tampoco. Y ponemos, por ejemplo,
para quienes han leído en el libro de Josué, cuando hablaba de que estaba en medio de la batalla y le pidió a Dios que detuviera el sol. O sea, y también cuando Elías habló de que no caiga más agua. Entonces estamos hablando de milagros, son milagros, porque ellos oraron y ciertamente no fueron ellos. Estamos hablando de que el Padre descendió con poder y no es que los complació, porque la palabra no es complacer. Estamos hablando de que Dios en un momento determinado crea esa atmósfera y permite que eso que se está clamando, que eso que se está gimiendo, entonces se cree, porque Dios, ustedes saben que es un Dios creativo. Amén. Entonces vamos ahora a los dones de expresión oral o de inspiración. Y son los que dicen algo. Entonces hablamos de los que hacen algo, de los que muestran algo y de los que dicen algo. Los de inspiración, vamos a comenzar por el don de la profecía. Y vuelvo y repito, el don de la profecía y el de ciencia van de la mano, pero no son lo mismo. La profecía se limita a traer y a revelar lo que Dios quiere de manera anticipada, y los hechos son a futuro. Repito, la profecía es una revelación a través de la cual Dios anticipa hechos que se van a dar en el futuro. Inmediato, mediano plazo, corto plazo, largo plazo, pero siempre a futuro. La palabra de ciencia se va al pasado y al presente. La profecía se va al futuro. Y habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Repito, para edificación, exhortación y consolación. Y cuando estamos hablando de edificación, es para construir algo en ti, para edificar tu carácter, para construir tu carácter. Lo de edificación muchas veces tienen que ver con confrontar a alguien a través de una palabra de algo que va a suceder en el futuro. Mucha gente no quiere escuchar esa palabra profética porque siempre quieren que le demos la de consolación o la de exhortación, pero no quieren escuchar la de edificación. La de exhortación no son las que te vienen a decir, mira, haz esto, te recomiendo aquello, dice el Señor que hagas lo otro para que vaya mejor y aquí y tal. Y la de consolación, por supuesto, son las que van a traer un bálsamo a tu espíritu de que lo que tú estás viviendo en lo adelante va a cambiar de dirección o va a estar mejor. Vuelvo y repito, no siempre Dios va a consolar a través de una profecía. No nos podemos sentar en el asiento de decir, Dios siempre me da palabras bonitas, porque no es así. ¿Ok? Tenemos que revisar. No todo a nivel profético es color de rosas. Bien, entonces, la palabra profética o el don de la profecía anuncia, manifiesta y establece el diseño original del Padre para el hombre en la tierra. O sea, esto es lo que va a anunciar qué es lo que el Padre quiere para nosotros aquí en el plano terrenal. El don de lenguas, que aprendí esto hace poco, también se le llama glosolalia, que es hablar una lengua que tú no conoces. No es ser políglota, porque el políglota la estudió. El que practica la glosolalia es un don del Espíritu, porque habla lenguas desconocidas. Y les explico. Hablar o orar en el Espíritu, o para hablar en lenguas u otros idiomas que no conocemos, y esto viene con el propósito de comunicar los misterios y las maravillas de Dios para edificar a sus hijos. Amén. Exactamente. Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y hay otras versiones. No quise tocar ese versículo porque hay versiones que dicen que el pueblo se perece por falta de conocimiento. Pero cuando hablamos de conocimiento, es del conocimiento divino del Padre, de la dirección del Padre a través de un profeta. Y establecía ese versículo es porque en ese tiempo no había profetas. En ese tiempo no había profetas. La voz de Dios se cayó. Y ustedes saben que hemos estudiado que había el desenfreno por la desobediencia y todo eso. Amén. Entonces, hablamos de la glosolalia y estamos hablando de personas que reciben el don de lenguas, que no necesariamente usted tiene que entenderla. Usted puede hablar, yo conozco personas muy cercanas a mí que tienen el don de lenguas y hablan lenguas orientales, que usted se da cuenta que están hablando o chino, mandarín, taiwanés, una cosa de esa por esos lados, pero que ellos no saben de ese idioma.
como hay otras personas que hablan lenguas africanas y usted se da cuenta que hablan como esa gente, pero no son de África y nunca lo estudiaron. Hay personas que hablan lenguas probablemente arábicas, lenguas hebraicas, lenguas en portugués, pero no han estudiado estas lenguas. Y las lenguas son para edificación del pueblo. ¿Amén? Y cuando no hay una persona que interprete, que es el siguiente don, no hay una persona que interprete, entonces es para edificación personal y entre su espíritu y el del Padre. Y entonces vamos a pasar ahora al don de interpretación, que es la capacidad de interpretar lo que el Padre está diciendo en el espíritu. Son personas muy limitadas. No todo el mundo tiene este don. Hay muy pocas personas que tienen el don de interpretación de lenguas. Son personas que pueden entender lo que otro está orando en lenguas. Amén. Y pueden incluso traducir de manera simultánea lo que alguien está diciendo. Hay personas que tienen este don, hay personas que se le manifiesta el don en un momento determinado, pero no lo tienen de manera permanente, lo manifiestan. A mí me pasó en el principio del Evangelio y me ha pasado en algunas ocasiones en el que he podido interpretar y he podido entender lo que alguien está orando, y también he podido diferenciar si son lenguas angelicales o son lenguas demoníacas. Bien, porque hay personas que a través de la hechicería y la brujería entran en hablar lenguas que lo que están es profiriendo maldición. Amén. Entonces continuamos. Si nos vamos a Hechos 2, 3, 4, que le quise tener esta aquí ya por escrito, dice: se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esto no tiene nada que ver con capacidades personales para los lenguajes y los idiomas, nada en absoluto. Esto es algo otorgado específicamente por el Espíritu Santo. Cuando estamos en encuentros, en reuniones, donde estamos en la presencia de Dios, adorando, alabando, clamando, gimiendo, es normal que el Espíritu Santo descienda con lenguas de fuego, con lenguas de intercesión, con lenguas de guerra. No importa la manifestación, pero Dios va a estar presente a través de su Espíritu Santo, porque Él es quien decide qué le entrega a cada uno. Amén. Entonces, puede ser, como decía, un lenguaje que nosotros no interpretemos. Muchas veces hay personas que han sido bautizadas en fuego, en el Espíritu, con relación a las lenguas, y tienen temor de desatarlas. Pero es bueno que usted sepa que ese es el idioma del Espíritu Santo y usted. Mientras más usted habla en lenguas en su intimidad, más comunicación tiene con el Espíritu Santo y menos brecha le está dejando al enemigo de que sepa qué cosas está tratando el Espíritu Santo con usted. Ya sea que usted nada más diga la o tarararara, el Espíritu Santo se quiere comunicar con usted en un lenguaje, como dice la palabra, con gemidos indecibles. Dice que nosotros no sabemos orar como conviene, sino que es Él que nos dice cómo tenemos que orar, que nos enseña cómo tenemos que orar. Por lo tanto, si yo retengo la lengua, retengo mi manifestación de las lenguas, entonces estoy reteniendo la comunicación y la edificación que quiere el Espíritu Santo directamente conmigo, no con el de al lado. Amén. Entonces yo tengo que dejar la vergüenza. Las lenguas pueden fluir incluso en un tiempo de adoración. Mientras yo estoy adorando, puedo también adorar en lenguas. Puede surgir un cántico nuevo, que es el cántico que sale y brota de nuestro espíritu, no necesariamente siguiendo las letras de una adoración que ya nosotros conocemos, sino que esto se da de manera libre, pero soy yo que le doy el permiso al Espíritu Santo de que esto fluya en mí y a través de mí. Dios puede usarme. Incluso yo puedo estar en un lugar donde hay alguien que no hable nuestro idioma y Dios puede usarme para hablar en lenguas en el idioma de esa persona, y entonces esa persona en su espíritu sea edificada. Y no necesariamente yo sé lo que esa persona está hablando. Amén. O mejor dicho, yo no sé lo que estoy hablando yo, pero esa persona sí me está entendiendo a mí. Cuando yo estoy en un tiempo de adoración, lo correcto de parte mía es darle una apertura al Espíritu Santo para que fluya de manera libre. Yo no puedo retenerlo.
hay momentos, y ustedes lo saben, que hemos estado en tiempo de adoramos y permitimos al Espíritu Santo que fluya libremente y estamos en adoración, en adoración, en adoración, comenzamos todas a danzar, hasta las que no saben danzan, y en el Espíritu agarran instrumentos que nunca han manipulado, y las que están aquí, muchas de ustedes lo saben. El último encuentro que tuvimos en el colegio de la madre de Auri, había muchas que simulaban los instrumentos y nunca le habían puesto la mano en un instrumento, y sin embargo danzaban en el espíritu con mantos, con banderas, con panderos, y eso lo hace el Espíritu Santo, porque nosotros le hemos permitido que haga habitación en nosotros, le hemos permitido que se goce a través de nosotros y que se manifieste de manera poderosa. Que hay personas que son nuevos creyentes y se van a asustar, sí. Se van a asustar y se van a preocupar por lo que están viendo, por lo que están percibiendo, y es ahí donde entra la palabra de que el profeta tiene que sujetar eso. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que sujetar en el dominio propio, la mansedumbre, la templanza, algunas manifestaciones, porque podemos ahuyentar, lejos de acercar, podemos ahuyentar a alguien que puede entrar en un shock por lo que está viendo, sobre todo los que vienen de la iglesia tradicional y no conocen nada de esto. Pero incluso, ya por lo que lo he vivido, ustedes saben que yo, por el medio en el que me desenvuelvo, he estado muchos años en Vida FM, que la única es la emisora católica del país, de la arquidiócesis, del cardenal, y la iglesia católica, y soy la única evangélica que ellos permiten ahí. Y he tenido la oportunidad de escuchar a mis hermanos católicos en manifestaciones del Espíritu, entrando en adoración profunda, hablando en lenguas. Y ellos tienen el don de sanidad. Y ellos, el Espíritu Santo, la rama carismática de la Iglesia Católica ha permitido al Espíritu Santo entrar, y están comenzando incluso a aprender sobre guerra espiritual. No te voy a decir que tienen las profundidades que nosotros tenemos, porque están aprendiendo, pero ciertamente sí están saboreando eso que nosotros por años ya conocemos y que muchas veces ni siquiera aplicamos. Amén. Entonces, por último, el último pensamiento que quiero darle es que a medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo fluya en nosotros, que nosotros le permitimos que Él influencie nuestra vida natural, nuestra vida espiritual, entonces es como nosotros comenzamos a entrar en nuevas dimensiones de madurez. Una persona que nunca ha permitido la presencia del Espíritu Santo a través de las lenguas, a través de los dones, de cualquiera de los dones, no puede decir que está entrando en madurez. Es una persona que está reteniendo la dimensión de madurez. Es una persona que está deteniendo su crecimiento espiritual. Es una persona que le está poniendo un muro al Espíritu Santo para que no expanda sus estacas y lo lleve a mayores territorios, a mayores niveles de gloria. Amén. Entonces, por hoy, esa ha sido la palabra de hoy. Y quiero en este momento que entremos en oración, que entremos en oración con el Padre y podamos inclinar nuestro rostro ahí donde nosotros estamos, en la misma forma en la que estamos. Y vamos, como dice la palabra, a pedirle al Padre que manifieste los dones, sus 9 dones. Hay personas, y yo he tenido el privilegio de que los 9 dones se hayan manifestado en mí. No puedo decir que permanecen en mí, pero sí han tenido manifestación en mí, porque yo le he dicho al Señor siempre que estoy desnuda en su presencia. Y realmente, cuando nosotros le permitimos al Señor que se pasee libremente por nuestras vidas, el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que permitirle libertad. No podemos andar reteniendo. No, espérate, que yo estoy ahora aquí, estoy en el supermercado y no puedo hablar. Usted puede hablar en lengua. O sea, hay momentos donde el Espíritu Santo le va a arropar a usted, en el que usted va a tener que hablar en lengua, aunque sea bajito. Usted va a estar en un establecimiento, como me ha pasado en estos meses de la cuarentena, que yo he tenido que visitar consulados, he tenido que visitar oficinas de diferentes índoles, y a mí me toma la presencia, el Espíritu desciende con poder en un lugar, y yo no ando, no, ¿qué es eso? Usted se calla, y usted comienza ahí, y comienza ahí bajito, nadie tiene que escucharle, y si tiene que callarlo todavía más y hacerlo en su mente, hágalo en su mente, pero no ande haciendo show. Hay un sello para este ministerio, y es el fuego ordenado.
el fuego ordenado. No estamos llamados a andar haciendo chiquichou en ningún lado. Ese chiquichou, déjeselo a las otras gente que andan queriendo llamar la atención por la vista a la gente, cuando realmente la manifestación del Espíritu no está. Amén. Entonces, no vamos a tener que recurrir a grandes espectáculos visuales y físicos, cuando realmente con la simple oración la presencia va a descender. Y yo estoy declarando en el día de hoy, en el nombre de Jesús, que usted es investido por el poder del Espíritu Santo y sus dones se manifiesten. Cierra sus ojos en este momento. Padre, te doy gracias en este día por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, que corta, Señor, hasta discernir el alma, el espíritu, la separa. Separa nuestras emociones de tu espíritu. Padre, yo te pido en esta mañana que tú vengas escudriñando, que tú vengas limpiando, que tú vengas lavando nuestro ser, que tú vengas, Señor, mirando cuáles son nuestras intenciones y nuestras motivaciones, y que a través de tu espíritu tú derrames en este día las manifestaciones de tus dones. Padre, anhelamos el don de ciencia. Padre, anhelamos el don de profecía. Anhelamos el don de revelación, de sabiduría. Anhelamos el discernimiento de espíritu. Anhelamos el don de fe, Padre. Anhelamos el don de lenguas. Anhelamos el don de interpretación de lenguas. Señor, nosotros anhelamos todos los dones de poder, sanidad, de milagros. Señor, anhelamos cada uno de tus 9 dones, de los dones de tu espíritu, que se manifiesten en nosotros a partir de hoy. Que nosotros podamos ser seres transformadores, entes de transformación, donde quiera que nosotros nos encontramos. Permite, Señor, que la llenura de tu espíritu penetre, Señor, hasta escudriñar realmente lo que nosotros queremos de ti. Permite, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que podamos caminar conforme tú has determinado, Señor, porque sin tu espíritu es imposible caminar. Permítenos, Señor, una visitación poderosa del Espíritu Santo, que se traduzca en manifestaciones de cada uno de tus espíritus, de tus dones, que se traduzca en que todo eso que nosotros teníamos dormido, perdón, se pueda manifestar a través de nosotros, que todos esos dones que estaban dormidos, que nosotros no conocíamos, se puedan manifestar, que nosotros podamos ser impactados por tu espíritu, que tengamos un encuentro de transformación de tu espíritu, a través de tu Espíritu Santo, y que esos dones se comiencen a manifestar a partir de ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamamos, anhelamos y gemimos ante tu presencia, Señor, porque tú nos bautices con tu Espíritu Santo ahora. Que la llenura de tu Espíritu Santo nos visite ahora. Y si tenemos que hablar en lenguas en algún momento, Padre, desata las lenguas de nuestra garganta, desata las lenguas de nuestro espíritu. Que ese nudo que se nos hace en este lugar, que se nos hace en este lugar, sea retirado y que podamos fluir conforme tú has establecido. Que esa profecía que se ha quedado en nuestro espíritu pueda fluir libremente. Que esa palabra de ciencia que llega a nuestro espíritu ya no la cuestionemos más y que sepamos que viene de ti, que eres tú que estás poniendo en nosotros ese depósito, porque tú has entendido que estamos capacitados para ello. Padre, permite que el don de fe, aquellos que necesitan el don de fe para comenzar a caminar en eso que tú has dicho, en eso que a nosotros nos parece difícil, en eso que nosotros vemos imposible, ese don de fe se manifieste, que podamos ver todo como simple, como sencillo, porque tú has ensanchado, has extendido nuestro depósito espiritual. Padre, permite que en este ministerio podamos comenzar a orar por milagros y comiencen a suceder. Que los milagros creativos sean el pan nuestro de cada día. Que las sanidades, los prodigios, los milagros, las maravillas sean nuestro sello. Padre, porque tú has establecido en tu palabra que a los que creen las señales le van a perseguir. Y nosotros creemos en ti. Nosotros te creemos a ti y creemos en ti.